Continuando con el tema, seguimos con la regulación de la expresión génica en bacterias. Las bacterias regulan la expresión de sus genes adaptándola a las necesidades ambientales. En consecuencia, la expresión de sus genes está regulada según las circunstancias celulares para no gastar en moléculas innecesarias. Un ejemplo de esto es la regulación de las enzimas implicadas en el metabolismo de los carbohidratos. Las bacterias pueden obtener energía de distintas fuentes de carbono, como la glucosa, lactosa, galactosa, maltosa, etc. Existen enzimas que son capaces de introducir cada uno de estos azúcares a la bacteria, y enzimas que son capaces de romperlos para obtener energía. Evidentemente, sería un gran gasto energético producir al mismo tiempo todas las enzimas necesarias para metabolizar los distintos monosacáridos mencionados. Sería mejor para la célula producir solamente las enzimas necesarias en cada momento, es decir, si en el medio en el que vive la bacteria la principal fuente de carbono es la lactosa, solamente expresar los genes necesarios para metabolizar la lactosa, mientras que los otros genes no expresarlos, por lo que es esencial que exista un mecanismo de regulación de la expresión génica, de manera que los genes se expresen solo cuando sea necesario. La regulación de la síntesis de proteínas, considerando el proceso desde el principio, puede llevarse a cabo en tres niveles: replicación, transcripción o traducción. De los tres niveles de regulación, uno de los mejor conocidos actualmente es la regulación durante la transcripción, que es el que veremos. Aunque la regulación de la transcripción en eucariontes es más compleja que en bacterias, muchos de sus aspectos son similares. Antes de comenzar con la explicación de esta forma de regulación, hay que saber que existen sistemas de genes constitutivos y adaptativos. Existen algunos procesos metabólicos que son necesarios para el funcionamiento normal de casi todas las células, de manera que existe una serie de necesidades básicas para el mantenimiento normal de una célula. Por consiguiente, los genes que codifican para las enzimas necesarias para el metabolismo básico celular se están expresando continuamente, y el no tenerlos presentes sería mortal para la célula, por lo que se están expresando de forma constitutiva o continua. Esta es la razón por la que se les denomina genes constitutivos, y aunque se estén expresando continuamente, no significa que su actividad no esté regulada, simplemente están sometidos a un tipo de regulación diferente, que hace que siempre estén activos. Entonces, estos genes van a codificar sistemas enzimáticos constitutivos, que se necesitan siempre para la actividad normal de la célula. A diferencia de los genes constitutivos, nos encontramos con los genes adaptativos, que se expresan solamente en determinadas situaciones, y que codifican para enzimas que solamente se necesitan en momentos concretos, por lo que codifican para sistemas enzimáticos adaptativos. Se denominan así basándose en que se expresan cuando la célula se adapta a una determinada situación ambiental. Conociendo esto, pasamos a los operones. Este es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por los elementos control y genes reguladores, que forman parte de este. En otras palabras, un operón es una unidad de transcripción regulada coordinadamente en bacterias. Cabe aclarar que el operón es la manera en que la secuencia de ADN está organizada y regulada. Cada elemento del operón hace referencia a un segmento de ADN que tiene determinada función. Les menciono esto para apreciar que no toda la secuencia del ADN contiene información para codificar una proteína, sino también para regular, y su importancia es igual a la que codifica proteínas. Los principales elementos que constituyen un operón son los siguientes: el gen regulador con su proteína reguladora, los elementos control, que está el promotor y el operador, y los genes estructurales. Los genes estructurales llevan información para polipéptidos. Se trata de los genes cuya expresión está regulada. Los operones bacterianos suelen contener varios genes estructurales, por lo que son llamados policistrónicos. El promotor se trata de un elemento de control que es una región del ADN con una secuencia que es reconocida por la ARN polimerasa para comenzar la transcripción. Se encuentra antes de los genes estructurales. Abreviadamente se le designa por la letra P. El operador se trata de otro elemento de control que es una región del ADN con una secuencia que es reconocida por la proteína reguladora. El operador se sitúa entre la región promotora y los genes estructurales. Abreviadamente se le designa por la letra O. El gen regulador
es una secuencia de ADN que codifica para la proteína reguladora, que reconoce la secuencia de la región del operador. El gen regulador está cerca de los genes estructurales del operón, pero no está inmediatamente al lado. La proteína reguladora, que está codificada por el gen regulador, esta se une a la región del operador y puede ser represora o activadora. Dentro de los operones, unos son sistemas inducibles y otros reprimibles. Los sistemas inducibles son cuando el sustrato sobre el que va a actuar el sistema enzimático, producida por los genes estructurales, provoca la síntesis de las enzimas. Al efecto del sustrato se le denomina inducción positiva. Por ejemplo, en E. coli, en ausencia de galactósido, el sustrato, hay de 1 a 10 unidades de galactosidasa, la enzima, por miligramo de materia seca, mientras que en presencia de galactósido se detectan hasta 10.000 unidades de galactosidasa por miligramo de materia seca. Al compuesto que desencadena la síntesis de la enzima se le denomina inductor. Los sistemas reprimibles son cuando el producto final de la reacción que cataliza el sistema enzimático impide la síntesis del sistema. Este fenómeno recibe el nombre de inducción negativa, y al compuesto que impide la síntesis de la enzima se le denomina correpresor. Los sistemas inducibles corresponden a procesos catabólicos o de degradación, por ejemplo el operón lactosa, el operón arabinosa o el operón maltosa. Se trata de sistemas enzimáticos encargados de degradar la lactosa, arabinosa y maltosa. Los sistemas reprimibles corresponden con procesos de síntesis o anabólicos, por ejemplo el operón triptófano y el operón histidina. Se trata de las rutas metabólicas que conducen a la síntesis de triptófano y síntesis de histidina. Además de que el operón puede ser inducible o reprimible, que le sirve para conocer las moléculas que hay en el entorno y regularse, este también tiene un control positivo o negativo que lo determina la naturaleza de la proteína que produce el gen regulador. Un sistema está bajo control positivo cuando el producto del gen regulador activa la expresión de los genes, actúa como un activador, y se dice que un sistema está bajo control negativo cuando el producto del gen regulador reprime o impide la expresión de los genes, actúa como un represor. Por lo que tomando en cuenta tanto si es inducible o reprimible, como si tiene un control positivo o negativo, tenemos 4 tipos posibles de sistemas. El tipo 1, que es inducible con control negativo como el operón lactosa y el operón galactosa. El tipo 2, que es inducible con control positivo como el operón arabinosa y el operón maltosa. El tipo 3, que es reprimible con control negativo como el operón triptófano y el operón histidina. Y el tipo 4, que es reprimible con control positivo, pero no se ha descrito alguno. Por supuesto, un operón puede estar sujeto a más de un tipo de control, como sucede en el caso del operón lactosa, que está bajo control negativo ejercido por la proteína represora y bajo control positivo ejecutado por una proteína activadora de catabolitos, CAP. El control positivo del operón lactosa, como veremos, está estrechamente relacionado con la represión por catabolitos. Algunos ejemplos de operones son el operón lactosa, que abreviadamente se denomina operón lac, es un sistema inducible que está bajo control negativo, de manera que la proteína reguladora, producto del gen regulador, es un represor que impide la expresión de los genes estructurales en ausencia del inductor. El inductor del sistema es la alolactosa, un isómero de la lactosa. Tenemos en el operón el gen regulador, el promotor y el operador. Y dentro de los genes estructurales tenemos el conjunto Z, Y y A. El gen Z codifica para la beta-galactosidasa, que cataliza la hidrólisis de la lactosa en glucosa más galactosa. El gen Y codifica para la galactósido permeasa, que transporta beta-galactósidos al interior de la célula bacteriana. Y el gen A codifica para la tiogalactósido transacetilasa, que cataliza la transferencia del grupo acetil de la acetilcoenzima A a los beta-galactósidos. No es esencial para el catabolismo de la lactosa, pero parece ser necesaria para detoxificar la célula de otros productos que pueden entrar por acción de la permeasa. Las cepas normales de E. coli son inducibles, de manera que en ausencia del inductor, alolactosa, la proteína represora producto del gen regulador se encuentra unida a la región operadora e impide la unión de la RNA polimerasa
a la región promotora y como consecuencia no se transcriben los genes estructurales. Sin embargo, en presencia del inductor, éste se une a la proteína reguladora, que cambia su conformación y se suelta de la región operadora, dejando acceso libre a la RNA polimerasa para que se una a la región promotora y se transcriban los genes estructurales. Por consiguiente, la presencia del inductor hace que se expresen los genes estructurales del operón, necesarios para metabolizar la lactosa. El operón LAC presenta además otro tipo de regulación que está mediada por el adenosín monofosfato cíclico y la proteína activadora de catabolitos, CAP. Estas conclusiones surgen de plantearse cómo era que las bacterias son capaces de seleccionar la fuente de carbono que utilizan cuando tienen más de una a su alcance. Este comportamiento es lógico desde el punto de vista del ahorro energético, sobre el que ya hablamos en el video anterior. Cabe aclarar que cuando las bacterias crecen en glucosa más lactosa como fuentes de carbono, primero utilizan la glucosa y solo después, tras haber agotado la glucosa, utilizan la lactosa, a pesar de estar el inductor a la lactosa presente. No hay transcripción de los genes estructurales del operón LAC. Uno de los catabolitos del metabolismo de la glucosa actúa sobre el AMP cíclico. Este es necesario para la transcripción de todos los operones que son inhibidos por el catabolismo de la glucosa, es decir, para que se transcriban los genes del operón lactosa se necesitan niveles elevados de AMP cíclico. Se trata, por tanto, de un sistema general de control positivo que se denomina represión por catabolito. Cuando E. coli crece en un medio con glucosa, los niveles de AMP cíclico son muy bajos y como consecuencia no se transcriben los operones de otros azúcares. El mecanismo de regulación depende de la interacción de AMP cíclico que se acumula cuando escasea la glucosa y CAP, que es una proteína alostérica activadora de la transcripción. Cuando el AMP cíclico se une a CAP, la proteína reguladora asume su forma activa y se puede unir a un sitio específico del promotor LAC. La unión de CAP al promotor estimula directamente la expresión genética. Así, este mecanismo se define como regulación positiva. Operón arabinosa. Este es requerido para metabolizar la pentosa arabinosa, que es el inductor. El operón tiene tres genes estructurales, ARA-B, ARA-A y ARA-D, en conjunto conocidos como BAT. Tiene sitios de control que incluyen a la región operadora ARA-O1 y ARA-O2. Tiene una región iniciadora, ARA-I1 y ARA-I2, y el operón también tiene un sitio de unión a CAP, un gen regulador que produce la proteína ARA-C, y tanto el gen regulador como los genes estructurales tienen su propio promotor, en el cual se une la RNA polimerasa, donde el promotor de la ARA-C va río arriba y el promotor de los genes estructurales va río abajo. Con respecto a los genes estructurales, ARA-A codifica para la arabinosa isomerasa, ARA-B para la ribosinasa y ARA-D la ribosa 5-fosfato epimerasa, todas necesarias para producir un metabolito intermediario para la vía de las pentosas fosfato y poder metabolizar este sustrato. El operón arabinosa no solo está regulado mediante represión por catabolito, al igual que el operón LAC, controlado por la concentración de glucosa, sino también tiene regulación negativa y positiva por la proteína ARA-C. Esta es la proteína ARA-C que tiene dos sitios de unión. En la regulación negativa, cuando el inductor arabinosa no se encuentra, la proteína ARA-C se une a ARA-O2 y ARA-I1, formando un bucle de DNA, impidiendo la unión de la RNA polimerasa al promotor de los genes estructurales y como consecuencia no se transcriben estos genes. Y en la regulación positiva, al haber arabinosa y ausencia de glucosa, ARA-C y CAP, la proteína activadora por catabolito, colaboran como activadores. La arabinosa, al unirse a la proteína ARA-C, hace que tenga un cambio conformacional, el cual lo desprende de ARA-O2 y se rompe el bucle de DNA. El extremo libre de ARA-C se une entonces a ARA-I2, que ayuda a unir a la RNA polimerasa al promotor e inicia la transcripción, por lo que ARA-C tiene una función tanto como represor como activador. Por otro lado, la proteína
activadora por catabolitos activa, se enlaza a su sitio de unión y esto es responsable de la apertura del bucle de DNA, es decir, que el bucle no lo rompe ARA-C, sino CAP, aumentando la afinidad de unión de la proteína ARA-C por ARA-I2 y promoviendo así a la RNA polimerasa para unirse al promotor ARA-BAT. Cabe aclarar que la expresión de ARA-C está regulada negativamente por su propio producto proteico, ARA-C. El exceso de ARA-C se une al operador del gen ARA-C, ARA-O1, a niveles altos de ARA-C, lo que bloquea el acceso de la RNA polimerasa al promotor, regulando su producción a altas concentraciones. Otro ejemplo de operón es el operón triptófano, que es un sistema de tipo reprimible, ya que el aminoácido triptófano, que es el correpresor, impide la expresión de los genes necesarios para su propia síntesis, cuando hay niveles altos de triptófano. Sin embargo, en ausencia de triptófano o a niveles muy bajos, se transcriben los genes del operón. Los elementos del operón triptófano o TRP son en esencia semejantes a los del operón lactosa. Tenemos el gen regulador, el promotor, el operador y los genes estructurales E, D, C, B y A. Es preciso mencionar que los genes estructurales del operón triptófano se encuentran en el mismo orden en el que actúan los productos codificados por ellos en la ruta biosintética del triptófano. En ausencia de triptófano, o cuando hay muy poco, la proteína reguladora producto del gen regulador no es capaz de unirse al operador, de forma que la RNA polimerasa puede unirse a la región promotora y se transcriben los genes del operón triptófano. En presencia de triptófano, este se une a la proteína represora, cambiando su conformación, de manera que ahora sí puede unirse a la región operadora y como consecuencia la RNA polimerasa no puede unirse a la región promotora y no se transcriben los genes estructurales del operón TRP. Por tanto, la diferencia esencial entre el operón LAC inducible y el operón TRP reprimible, que ambos son de control negativo, es que en este último el represor solamente es capaz de unirse al operador cuando previamente está unido al aminoácido. Esto fue todo acerca de este tema y en la descripción está anexado material de apoyo para conocer más acerca del tema y una actividad de reforzamiento. Recuerden que hay más videos acerca de biología en el canal para que los visiten. Gracias.